Mi prometida me escribió: pondré el nombre de mi ex en el acta de nacimiento. Es más significativo, hice la prueba de ADN y conduje hasta su casa para felicitarlo. Fue su esposa quien abrió la puerta. Soy un coordinador de logística de 32 años, para una empresa de envíos mediana en Pensilvania. Empecé allí justo al salir de la universidad hace 10 años como asociado de almacén. Fui ascendiendo a través de la gestión de inventario, luego operaciones y finalmente a la coordinación, un trabajo decente que me reporta $68,000 anuales. Soy dueño de mi apartamento que compré hace 5 años, conduzco un Honda Accord de 2016 totalmente pagado con 89,000 millas que funciona de maravilla, nada lujoso, pero estoy cómodo y completamente libre de deudas excepto por la hipoteca. Llevo 8 meses comprometido con Claire, juntos durante 3 años en total. La conocí en la fiesta del 4 de julio de mi amigo Troy en 2020, era amiga de la novia de Troy. Apareció con pantalones cortos de Jan y una camiseta sin mangas, tenía una risa que hacía que todo el mundo se girara y mirara. Conectamos de inmediato, hablamos durante 3 horas seguidas sobre todo, desde nuestras bandas favoritas hasta nuestras terribles experiencias en el instituto. El primer año fue genial, venía a mi casa después del trabajo, cocinábamos la cena juntos, veíamos películas, hablábamos de nuestros días, parecía genuinamente interesada en mi trabajo, hacía preguntas sobre logística de envíos como si realmente le importara, me hizo sentir apreciado de una manera que mi ex nunca lo hizo. Esa ex se quejaba constantemente de que era demasiado aburrido y demasiado centrado en el trabajo. Claire era diferente, o eso pensaba. Para el segundo año, nos habíamos mudado juntos. Bueno, ella se mudó a mi apartamento. Tenía sentido ya que yo era el propietario y su contrato de arrendamiento terminaba. Contribuía con $800 mensuales para los servicios públicos y la compra, lo cual era justo ya que yo cubría la hipoteca, las cuotas de la asociación de propietarios y los impuestos sobre la propiedad. Dividíamos todo lo demás 60/40 ya que yo ganaba unos $18,000 más que ella anualmente. Claire trabaja como higienista dental en una consulta familiar en el centro, gana alrededor de $50,000 con beneficios, un buen trabajo, pero se quejaba constantemente de los pacientes difíciles. El dentista era exigente, tenía que trabajar los sábados 2 veces al mes. Yo escuchaba, ofrecía soluciones, intentaba ser un apoyo. Mirando hacia atrás, me pregunto cuánto de esa queja era solo ruido para encubrir otras cosas. Ella conduce un Mazda CX-5 de 2021 alquilado del que fui cofirmante cuando su puntuación de crédito resultó ser de 620. El concesionario no la aprobó sola, así que puse mi nombre para ayudarla, un pago mensual de $380 que ella manejaba. Pero mi crédito estaba en juego si se saltaba los pagos. Debería haber sido una señal de alerta justo ahí, vincularme financieramente a alguien cuyo crédito era cuestionable. La boda estaba fijada para el 14 de mayo, llevábamos 6 meses planeando, el lugar reservado era un espacio para eventos estilo granero a unos 40 minutos de la ciudad. Depósito de $4,500 no reembolsable, el catering contratado por $3,800 para 120 invitados, el fotógrafo costaba $1,500, el DJ $800, el florista $1,200, el alquiler de mi traje fue de $300, su vestido costó $2,200 que pagaron sus padres, las invitaciones, la decoración, todas las pequeñas cosas añadieron fácilmente otros $1,000, el presupuesto total era de unos $18,000 con sus padres cubriendo unos $5,000, yo había pagado $14,800 de mis ahorros. Dinero que había estado apartando durante años, dinero que ahora parecía que podría haber sido completamente desperdiciado. Nuestra relación parecía sólida en su mayor parte, dividíamos las facturas de manera justa, rara vez discutíamos por dinero o tareas domésticas, teníamos el mismo gusto en películas y comida, disfrutábamos del mismo grupo de amigos. Sobre el papel, todo parecía perfecto, éramos esa pareja que la gente envidiaba, trabajos estables, un lugar agradable, una boda en camino, hablando de comprar una casa en unos años y quizás formar una familia, pero había pequeñas cosas que había ignorado en los últimos 6 meses. Pequeñas señales de alerta que había ignorado porque no quería ser ese novio paranoico que lo cuestionaba todo, la forma en que se ponía a la defensiva cuando le preguntaba sobre su día, ¿por qué necesita saber cada detalle? Espetaba cuando le preguntaba cómo había ido el trabajo, yo me echaba para atrás, pensando que solo estaba estresada. Como apartaba su teléfono de mí cuando escribía mensajes. Estábamos sentados en el sofá viendo la tele y su teléfono vibraba, inmediatamente lo inclinaba, escribía rápidamente y luego lo dejaba boca abajo. Cuando le preguntaba con quién estaba hablando, siempre era solo Rachel o solo alguien del trabajo, nunca ningún detalle.
las ocasionales noches de chicas que se alargaban hasta las 2 de la madrugada con explicaciones vagas, enviaba un mensaje sobre las 8 de la tarde diciendo que iba a cenar con compañeros de trabajo, y luego no volvía a casa hasta pasada la medianoche. Cuando le preguntaba cómo la cena se convirtió en 5 horas, decía que después fueron a otro bar o que alguien necesitaba desahogarse sobre problemas de pareja o que el tráfico era terrible, siempre una explicación, siempre lo suficientemente plausible como para que no insistiera. Sus hábitos con el teléfono también cambiaron. Empezó a llevarlo consigo constantemente, solía dejarlo cargando en la encimera cuando se duchaba. Ahora entraba al baño con ella, solía navegar por las redes sociales en el sofá a mi lado. Ahora se lo llevaba al dormitorio o al baño para tener privacidad. No soy del tipo celoso, así que le di su espacio y confié en ella. Pensé que todo el mundo necesita privacidad. Pensé que solo estaba siendo paranoico porque mi ex me había engañado y estaba proyectando un trauma antiguo en una nueva relación. Gran error. Mi amigo Troy me había advertido por Navidad. Estábamos en su casa viendo fútbol y me preguntó cómo iba la planificación de la boda. Bien, tío, Caro, pero bien. Claire sigue actuando raro con su teléfono. Lo miré. ¿Qué quieres decir, tío? En la fiesta de Halloween, estaba enviando mensajes a alguien y literalmente escondió su pantalla cuando pasea por otra bebida, como si se apartara completamente de mí. Eso es un comportamiento sospechoso. Probablemente solo esté escribiendo sobre cosas de la boda. ¿Quiere sorprenderme? Troy me dirigió una mirada. Lo que tú digas, tío, solo mantén los ojos abiertos. Debería haberle escuchado. Debería haber confiado en esa corazonada de que algo no iba bien, pero estaba demasiado involucrado, demasiado cerca de la boda, demasiado comprometido en creer que todo estaba bien. 3 semanas antes de la boda, a mediados de abril, empezó a actuar notablemente diferente, más distante, distraída durante las conversaciones, apenas interesada en la planificación de la boda. Estábamos sentados cenando y yo le preguntaba sobre la finalización del plano de mesas, y ella simplemente se encogía de hombros y decía, lo que creas que es mejor. Esto de la mujer que había pasado 2 horas debatiendo si su primo debía sentarse en la mesa 4 o en la mesa 7, dejó de iniciar el afecto. Solía darme un beso de despedida cada mañana antes del trabajo. Eso se detuvo. Solía enviarme mensajes durante su descanso para comer. Eso también se detuvo. Cuando le preguntaba si algo iba mal, se irritaba. Estoy bien. ¿Por qué siempre preguntas si algo va mal? ¿No puedo tener un mal día sin que me interrogues? Cuando le pregunté si le estaban entrando dudas sobre la boda, se rió y culpó al estrés del trabajo. La consulta dental tenía poco personal, dijo que 2 higienistas habían renunciado en un mes, estaba cubriendo turnos extra, los pacientes eran exigentes. Su jefe, el Dr. Palmer, le escribía sobre la eficiencia de la programación y las puntuaciones de satisfacción del paciente. Todas explicaciones razonables que acepté sin cuestionar porque quería creerla. Simplemente estoy agotada, decía, acurrucándose en el extremo opuesto del sofá. La planificación de la boda es abrumadora, el trabajo es terrible, solo necesito espacio para desconectar, así que le di espacio, dejé de hacer preguntas, dejé de buscar afecto. Pensé que una vez que pasara la boda y pudiera relajarse, las cosas volverían a la normalidad. Mirando hacia atrás, probablemente fue entonces cuando estaba ocurriendo. Cuando estaba con él, mientras yo le daba espacio para desconectar, ella probablemente estaba desconectando con su ex. La traición me quema incluso ahora. Martes por la tarde, 30 de abril. Estoy en mi escritorio revisando manifiestos de envío para una entrega importante de un cliente, 3 contenedores llegando desde el extranjero, coordinando con empresas de transporte para distribuir todo a 5 almacenes diferentes, logística compleja que requería toda mi atención. Mi teléfono vibra sobre las 2:15 de la tarde. Mensaje de Claire, espero algo rutinario, quizás preguntando qué quiero para cenar o confirmando que va a pasar por la tienda o recordándome alguna tarea de la boda. Miro la pantalla y mi mundo entero se detiene. Cariño, estoy embarazada. Mi corazón literalmente se detuvo por un segundo, luego empezó a acelerarse como si acabara de subir corriendo 10 tramos de escaleras cargando 45 kilos, embarazada, íbamos a tener un bebé, santo cielo, iba a ser padre. La sonrisa apareció en mi cara antes de que mi cerebro procesara completamente la información. Mi compañero de trabajo en el escritorio de al lado me miró, ¿estás bien, tío? Pareces que acabas de ganar la lotería. Claire está embarazada, dije, todavía mirando mi teléfono. Tío, felicidades, eso es genial, fue genial, esto era enorme, esto lo cambiaba todo, esto hacía que nuestra próxima boda fuera aún más perfecta, empezar nuestra familia de inmediato, construir nuestra vida juntos con un hijo en camino, convertirnos en padres juntos. Todo encajaba exactamente como se suponía. Mi mente ya se adelantaba, tendríamos que buscar casas con más espacio,
mi apartamento solo. Tenía 2 habitaciones. Podríamos convertir el despacho en una guardería, pero eventualmente necesitaríamos más espacio, quizás empezar a buscar en los suburbios donde las escuelas eran mejores, tendría que aumentar mi seguro de vida, empezar un fondo para la universidad de inmediato, calcular nuestro presupuesto con los costos de la guardería. Seguí leyendo, esperando detalles. ¿De cuánto tiempo estaba? ¿Cuándo se enteró? ¿Se había hecho una prueba o había ido al médico? Estoy pensando en poner el nombre de mi ex en el certificado de nacimiento, es más significativo. La sonrisa murió instantáneamente, la emoción se desvaneció como si alguien me hubiera echado un cubo de agua helada por encima. Lo leí de nuevo, y otra vez, mi cerebro se negaba absolutamente a aceptar lo que estaba viendo. Quiere llamar a nuestro bebé como su exnovio. Más significativo, esas fueron sus palabras exactas. ¿Más significativo que qué? Que yo, el padre real. Quiere llamar a nuestro bebé como su exnovio. Más significativo, esas fueron sus palabras exactas. ¿Más significativo que qué? Que yo, el padre real. La emoción que me había inundado 30 segundos antes se convirtió en algo frío y agudo en mi pecho, un dolor físico como si alguien hubiera metido la mano y me hubiera estrujado el corazón con un puño helado. ¿Por qué diría eso? ¿Por qué se le pasaría por la cabeza llamar a nuestro hijo como otro hombre? A menos que hubiera una razón genuinamente horrible. Mi compañero de trabajo todavía estaba hablando. Entonces, ¿para cuándo es el bebé? Debéis estar emocionados. Disculpa, interrumpí, levantándome tan rápido que mi silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Fui al baño, me encerré en un cubículo y me senté allí mirando ese mensaje hasta que la pantalla se oscureció. La encendí de nuevo, lo leí otra vez, las palabras no habían cambiado, mis manos empezaron a temblar. Todavía no de ira, eso vendría después. Esto era algo peor, duda, miedo, incertidumbre sobre todo lo que creía saber sobre mi vida, mi relación, mi futuro. ¿Y si este bebé no era mío? El pensamiento me golpeó como un tren de mercancías demoliendo un coche atascado en las vías. No confesó nada directamente, no dijo, te engañé, o, el bebé no es tuyo, pero, ¿por qué otra razón mencionaría el nombre de su ex en la misma frase en que anunciaba un embarazo? La gente no piensa así a menos que haya una conexión, a menos que haya culpa tratando de salir a la superficie, a menos que estén tratando de prepararte para una información que temen decirte directamente. Intenté recordar cuándo fue la última vez que tuvimos relaciones sexuales, hace 2 semanas, 3. Había pasado un tiempo porque ella seguía diciendo que estaba demasiado cansada, demasiado estresada, que no estaba de humor. Solíamos tener una vida íntima saludable. 2 o 3 veces por semana. En el último mes, se había reducido a quizás una vez, y la última vez había sido diferente. Parecía distraída, distante, como si estuviera actuando, pero mentalmente en otro lugar. Si estaba embarazada, ¿de cuánto tiempo? ¿Cuándo se enteró? ¿Por qué no me lo dijo en persona? ¿Por qué enviar esta noticia masiva que cambia la vida por mensaje de texto en medio de mi jornada laboral? Y ese comentario demente, estúpido y revelador sobre que el nombre de su ex era más significativo, Zachary, su exnovio de antes de que nos conociéramos, lo había mencionado exactamente 3 veces en 3 años. Una vez cuando me mostraba fotos de su graduación universitaria, él estaba en el fondo de una foto de grupo. Una vez cuando pasamos por su barrio y ella lo señaló casualmente, mencionó que se había casado y comprado una casa. Y una vez cuando nos encontramos con amigos en común que preguntaron por él y ella dijo que no habían hablado en años, ¿por qué su nombre sería significativo para nuestro bebé? A menos que no fuera nuestro bebé, a menos que fuera su bebé, respondí con dedos que no sentía como míos. ¿Qué? Gran noticia, felicidades. El sarcasmo parecía más seguro que la confrontación en ese momento, más seguro que escribir lo que realmente quería decir, que era, ¿estás loca? Necesitaba información antes de hacer acusaciones, necesitaba ver sus reacciones, medir sus respuestas, averiguar qué estaba pasando realmente porque en ese momento, todo lo que tenía era una corazonada horrible y un mensaje de texto increíblemente sospechoso, pero esa corazonada me gritaba como una alarma de incendios a las 3 de la mañana. Me senté allí quizás 10 minutos más repasando escenarios en mi cabeza, en el mejor de los casos. Hizo una broma increíblemente mala que no tenía gracia, lo aclararía, nos reiríamos del malentendido, todo estaría bien. En el peor de los casos, me engañó, se quedó embarazada y estaba tratando de prepararme para la verdad sugiriendo el nombre de su ex para ver cómo reaccionaría. El caso más probable, el peor de los casos era el caso real. Cogí mi chaqueta de mi escritorio y salí directamente de la oficina, no le dije a nadie a dónde iba, no fiché al salir correctamente, no me importó. Mi supervisor, Gary,
Me llamó desde su oficina. Oye, ¿a dónde vas? Tenemos la llamada con el cliente a las 3, no respondí, simplemente seguí caminando por el suelo del almacén, pasando los muelles de carga, hasta el aparcamiento, me subí a mi coche y me quedé allí agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, mi teléfono vibró. Clare otra vez, estoy tan feliz de que estés emocionado. Deberíamos celebrarlo esta noche. ¿Quizás en ese restaurante de carnes que te encanta, emocionado? Claro, eso es exactamente lo que sentía. No con el estómago revuelto, no traicionado antes de saber con certeza que había una traición, no lleno de rabia y confusión y esa terrible certeza de que toda mi vida estaba construida sobre mentiras, totalmente emocionado, quería celebrar, quería llevarme a cenar y fingir que todo estaba bien, quería sentarse frente a mí en un restaurante de carnes y hablar de nombres de bebés mientras mentía sobre quién era el padre en realidad, la desfachatez era impresionante, necesitaba hablar con alguien que pudiera darme respuestas antes de enfrentarla directamente, alguien cuya reacción me diría todo lo que necesitaba saber, alguien que entraría en pánico si hubiera algo de qué preocuparse. Abrí mi aplicación de mapas, sabía exactamente dónde vivía Zachary. Clare había señalado su barrio una vez durante un viaje en coche quizás hace 6 o 7 meses, íbamos de camino a visitar a sus padres, tomamos un desvío para evitar obras y terminamos conduciendo por esta nueva urbanización con bonitas casas de 2 pisos, ahí es donde vive Zachary, había dicho casualmente, señalando vagamente la calle. Compró una casa aquí con su esposa, sentar la cabeza, ya sabes, es curioso cómo funciona la vida, en ese momento, parecía una charla inocente, la gente menciona a sus ex a veces, no es gran cosa, no lo estaba añorando ni comparándome con él ni sugiriendo que deberíamos comprar una casa en el mismo barrio, solo una observación casual de que su ex había seguido adelante y le iba bien, ahora se sentía diferente, ahora se sentía como un reconocimiento, como si ella hubiera querido que yo supiera dónde vivía por alguna razón, como si quizás hubiera estado pensando en él más de lo que dejaba ver. El viaje duró 40 minutos con el tráfico de la tarde, 40 minutos de mi cerebro dando vueltas por todas las explicaciones posibles, tratando de encontrar una que no terminara con mi mundo desmoronándose, quizás estaba bromeando, una broma terrible, pero posible, quizás tenía alguna extraña conexión sentimental con el nombre que explicaría más tarde. Quizás estaba exagerando y a punto de hacer el ridículo presentándome en la casa de un extraño haciendo acusaciones descabelladas, pero esa frase seguía repitiéndose en mi cabeza como una canción que no podía quitarme, más significativo que el nombre del Padre Real. ¿Cómo tiene sentido eso a menos que el Padre Real sea otro? ¿Cómo tiene algún sentido lógico en absoluto? A menos que esté tratando de decirme algo que tiene miedo de decir directamente, a menos que esta sea su culpa saliendo a la superficie de la peor manera posible. A menos que me esté poniendo a prueba para ver si lo descubro por mi cuenta y así no tener que confesar. Llegué a una casa de 2 pisos con revestimiento beige, persianas oscuras y un césped delantero cuidado que parecía mantenido profesionalmente. Un Honda Civic azul estaba en la entrada junto a un Toyota RAV4 plateado, coches de pareja casada. Garaje para 2 coches, entrada para 2 coches, vida de 2 personas. Aparqué al otro lado de la calle y me quedé mirando la casa durante un minuto entero. ¿Qué estaba haciendo? ¿Iba a acusar a un hombre que nunca había conocido de acostarse con mi prometida basándome en un extraño mensaje de texto? Sí, porque ese mensaje era demasiado específico para ser aleatorio, demasiado extraño para ser inocente, y si estaba equivocado, me disculparía y me iría, pero si tenía razón, necesitaba ver su cara cuando lo mencionara, necesitaba verlo retorcerse, quizás confesaría, quizás entraría en pánico. De cualquier manera, sabría más que lo que sabía sentado en mi coche dándole vueltas. Me acerqué a la puerta principal y llamé. 3 golpes secos. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro estaba tranquilo. Una mujer abrió la puerta, rubia, de complexión atlética, de unos 30 y tantos años, la esposa de Zachary probablemente. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, mirando confundida al extraño en su porche. Hola, siento molestarla, ¿está Zachary en casa? ¿Está en el trabajo? ¿Puedo preguntar quién es usted? Saqué mi teléfono y le mostré el mensaje de Clare. Vi cómo sus ojos recorrían las palabras, vi cómo su cara cambiaba de confundida a sorprendida y a algo que no pude identificar del todo. Soy el prometido de Clare, dije en voz baja, me acaba de enviar esto, no sé qué significa, pero espero que su marido pueda tener alguna idea. Se llevó la mano a la boca. ¿Qué? ¿Por qué diría eso? Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Se apartó de la puerta, sacando su teléfono del bolsillo. Necesito llamarlo, esto es una locura. Estoy de acuerdo, ¿le importa si espero? Asintió, distraída, ya marcando.
Podía oír su voz temblorosa mientras le decía a Zachary que volviera a casa inmediatamente, no explicó por qué, solo seguía diciendo que era urgente, colgó y me miró como si yo fuera una bomba a punto de explotar en su porche. Estará aquí en 20 minutos, trabaja cerca, gracias. Nos quedamos allí en el silencio más incómodo que he experimentado. Ella seguía mirando la pantalla de mi teléfono como si necesitara leer ese mensaje de nuevo para confirmar que era real. Mantuve mi rostro neutral mientras mi mente gritaba. Un camión pasó lentamente, el conductor obviamente curioso por el extraño en el porche de su vecino, lo ignoré, mi teléfono vibró. Clare llamando, la rechacé. Podía esperar, necesitaba esta conversación primero. 18 minutos después. El todoterreno plateado apareció a toda velocidad por la calle y se detuvo bruscamente en la entrada. Zachary saltó, alto, en forma, vestido con ropa de negocios informal, me vio allí de pie con su esposa y su rostro se puso pálido. ¿Qué está pasando?, exigió, mirándonos a ambos. Levanté mi teléfono. Clare me envió esto hoy, pensé que querrías verlo. Cogió el teléfono, leyó el mensaje y su expresión pasó de confundida a horrorizada en segundos. ¿Qué demonios? No he hablado con Clare en años. Entonces, ¿por qué mencionaría tu nombre?, preguntó su esposa, con voz aguda. No lo sé. Parecía genuinamente aterrorizado ahora, lo cual era interesante. La gente inocente se confunde, la gente culpable entra en pánico. Esto no tiene ningún sentido. Recuperé mi teléfono. Está embarazada. Dice que quiere poner tu nombre en el certificado de nacimiento porque es más significativo. ¿Me estás diciendo que eso no significa nada para ti? Absolutamente nada. Su voz subió una octava. Estoy casado, no he estado cerca de... Los ojos de su esposa se llenaban de lágrimas. Entonces, ¿por qué diría esto? No lo sé, quizás está mintiendo, quizás está tratando de empezar algo entre nosotros, no lo sé. Lo observé con atención, estaba a la defensiva, claro, pero ¿era una defensa genuina o estaba cubriendo la culpa? ¿Cuándo fue la última vez que viste a Claire?, pregunté, miró a su esposa y luego a mí. No lo sé, quizás hace un año, en el supermercado, nos saludamos, nos pusimos al día como 2 minutos, eso fue todo. Estás mintiendo, dijo su esposa de repente. La viste hace 3 semanas. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué? El rostro de Zachary perdió todo el color. Vi un mensaje en tu teléfono de alguien llamado C que decía gracias por lo de anoche. Dijiste que era tu compañero de trabajo Chris, pero no lo era. ¿Verdad? Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo, no salió nada. Sentí que se me caía el estómago. Ahí estaba, la confirmación que tanto temía. Oh, Dios mío. Susurró su esposa. Te acostaste con ella, Natalie. Puedo explicarlo. Te acostaste con mi prometida, interrumpí. Con voz fría, me miró, luego a su esposa, luego al suelo. Fue una vez. Un estúpido error. Me llamó de la nada, dijo que necesitaba hablar. Quedamos para tomar un café y ¿qué? Natalie estaba llorando ahora. Acabas de decidir destruir nuestro matrimonio. No era mi intención que sucediera, nunca lo es, dije secamente. Pero sucedió, y ahora ella está embarazada de tu bebé. La forma en que su rostro se puso completamente blanco me lo dijo todo. Lo sabía, lo había sabido todo este tiempo y esperaba mantenerlo oculto. Tienes que hacerte una prueba de paternidad, dijo Natalie, con voz temblorosa. Ahora mismo, hoy, no creo, empezó Zachary. No me importa lo que pienses. Lo interrumpió. Te vas a hacer una prueba de paternidad, y si ese bebé es tuyo, quiero el divorcio. Busqué un laboratorio en mi teléfono. Hay una clínica a 15 minutos de aquí, hacen pruebas de paternidad prenatal en el mismo día. Vamos. Zachary parecía querer que se lo tragara la tierra. No puedo simplemente irme del trabajo. Vas a ir, dijo Natalie, ahora. Los 3 condujimos a la clínica en el convoy más incómodo en el que he estado, yo en mi Honda, ellos en su todoterreno, probablemente. Teniendo la peor pelea de su matrimonio, llamé a Clare por el camino. Oye, ¿estás lista para celebrar? Respondió, con toda una alegría fingida. Estoy en una clínica de paternidad con Zachary. Te necesitamos aquí inmediatamente. Silencio sepulcral en la línea. ¿De qué estás hablando? Sabes exactamente de lo que estoy hablando. Ven aquí ahora o tomaré decisiones sin ti. Colgué antes de que pudiera responder. En la clínica. El proceso fue sorprendentemente rápido. Solo necesitaban una muestra de saliva de Zachary y mía. Además, necesitarían sangre de Clare cuando llegara para la parte prenatal. Los resultados en 3 a 5 días hábiles. Pero ofrecían resultados acelerados por $400 adicionales. ¿Lo pagué? Zachary ni siquiera se ofreció. Clare apareció 20 minutos después con cara de terror. Intentó abrazarme. Me aparté. Solo hazte la prueba. ¿Podemos hablar primero? No, miró a Zachary.
Él no le devolvió la mirada. Natalie estaba de pie en una esquina, con los brazos cruzados, con una mirada que parecía querer prenderle fuego a todo el edificio. Llevaron a Clare para la extracción de sangre. Cuando salió, lo intentó de nuevo. Todo esto es un malentendido, guárdatelo, dije, sabremos la verdad en 3 días. Salí y conduje a casa, fui directamente a mi habitación de invitados donde habíamos estado guardando cosas de la boda. Empecé a hacer llamadas. Primera llamada. Al lugar, necesito cancelar la boda, señor. Con solo 2 semanas de antelación, no podemos reembolsar el depósito, lo entiendo, simplemente cancélelo. $3,500 perdidos, lo que sea. Segunda llamada. Al catering, la misma historia, depósito de $2,800 perdido. Tercera llamada. Al DJ. Al menos él fue comprensivo, reembolsó la mitad, $400 de vuelta de los $800. Cuarta llamada. A la fotógrafa, ella realmente se sintió mal y reembolsó todo, $1,500 de vuelta. Pequeño milagro, hice una hoja de cálculo. Costo total de la boda pagado $14,800, recuperación potencial $1,900, pérdida neta $12,900. Clare iba a devolver cada centavo, mi teléfono vibraba constantemente, Clare llamando, enviando mensajes, suplicando hablar, lo ignoré todo. Mi amigo Troy llamó sobre las 8 de la tarde, tío. Claire acaba de publicar en Facebook pidiendo a la gente que rece por ella durante este momento difícil. ¿Qué está pasando? Troy trabaja en la construcción. Ha sido mi amigo desde el instituto y no tiene filtro cuando se trata de dramas de pareja. Me engañó con su ex. Podría estar embarazada de su bebé. Estamos esperando los resultados de paternidad. Santo cielo, 2 semanas antes de la boda. Sí, eso es frío. ¿Qué vas a hacer? Ya lo cancelé todo. Si el bebé es suyo, me va a devolver el dinero de toda la boda. Troy soltó un silbido bajo, salvaje. ¿Necesitas que vaya? No, estoy bien. Solo documentando todo para cuando intente darle la vuelta a la historia. Inteligente, avísame si necesitas algo. Y oye, al menos te enteraste antes de la boda, ¿verdad? Tenía razón. Pequeñas bendiciones. El viernes por la mañana, 3 días después, recibí el correo electrónico, lo abrí con manos sorprendentemente firmes. Supuesto padre 1 yo, 0% de probabilidad de paternidad. Supuesto padre 2 Zachary, 99,99% de probabilidad de paternidad. Ahí estaba en blanco y negro. Prueba científica de que mi prometida me había engañado, se había quedado embarazada de su ex y había intentado hacerlo pasar por mío. Reenvié los resultados a Clare, Zachary y Natalie, sin mensaje, solo el archivo adjunto. Luego me senté y esperé las consecuencias. Clare llamó inmediatamente, sollozando. Por favor, tenemos que hablar, fue un error, te quiero. ¿Podemos superarlo? No, por favor, haré cualquier cosa, fue una noche estúpida. Tienes razón, fue estúpido, y ahora estás lidiando con las consecuencias. Quiero cada dólar que gasté en esta boda, $12,900. Tienes 30 días, no tengo esa cantidad de dinero, búscate la vida, vende algo. Pide prestado a tus padres, no me importa, me vas a devolver cada dólar. Eso no es justo. Casi me reí. ¿Justo? Me engañaste, te quedaste embarazada de tu ex, intentaste engañarme para criar a su bebé, ¿y quieres hablar de justicia? No tuvo respuesta a eso. Adiós, Clare, colgué y bloqueé su número. Luego llamé a mis padres, la boda se cancela, Clare me engañó, el bebé no es mío, os lo explicaré todo más tarde. Mi madre jadeó. Mi padre solo dijo, ¿necesitas algo, hijo? No, estoy bien. 3 horas después, sonó mi teléfono, número desconocido, en contra de mi buen juicio, respondí, ¿es el prometido de Claire? Una voz de mujer desconocida, ¿exprometido? ¿Quién es? Soy la madre de Zachary, acabo de enterarme de todo este lío, quiero que sepas que mi hijo cometió un error terrible, pero está asumiendo la responsabilidad, pagará la manutención y estará involucrado en la vida del bebé. Bien por él, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, esperaba que pudiéramos sentarnos todos y discutir cómo manejar esto en el futuro, por el bien del bebé. No podía creer lo que estaba oyendo. Señora, con todo el respeto, ese bebé no tiene nada que ver conmigo, su hijo y mi exprometida crearon esta situación, pueden manejarla juntos. No quiero tener nada que ver con nada de esto, pero seguramente todavía te preocupas por Clare. No, ya no, ella tomó su decisión, ahora le toca vivir con ella. Colgué, bloqueé ese número también. El sábado por la mañana, envié un mensaje de texto grupal a ambas familias, todos los que habían estado involucrados en la planificación de la boda.
Reunión familiar en casa de mis padres hoy a las 2 de la tarde, todos deben estar allí. La madre de Claire llamó inmediatamente. ¿De qué se trata esto? Lo descubrirás también. Llegué temprano. Preparé mi portátil en la mesa del comedor, imprimí copias de los resultados de la prueba de paternidad. Cuando la gente empezó a llegar, la confusión era obvia. Mis padres sabían lo que venía. La familia de Claire no tenía ni idea. Claire llegó la última, flanqueada por sus padres. Parecía que no había dormido en días. Su madre, Rachel, inmediatamente se puso a la ofensiva. ¿De qué se trata esto? Claire ha estado devastada toda la semana y ni siquiera le hablas. Le entregué a todos una copia impresa de la prueba de paternidad. Observé sus caras mientras la leían. 0% de probabilidad de paternidad, dije claramente. El bebé no es mío. ¿Quieren saber de quién es? La madre de Claire se puso pálida. Su padre, Michael, parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Está aquí mismo. 99,99% de coincidencia con su exnovio, Zachary. Claire me engañó hace aproximadamente un mes. Se quedó embarazada e intentó ocultarlo. Ese mensaje sobre llamar al bebé como él, era su culpa hablando. Michael se volvió hacia su hija. ¿Es esto cierto? Claire asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Lo engañaste? La voz de Rachel se quebró. Mientras planeabas tu boda, fue un error, una noche. No quise decir un error que me costó $12.900 en gastos de boda no reembolsables. Interrumpí, que ella va a devolver cada centavo. No tenemos esa cantidad de dinero, protestó Michael. Entonces que se las arregle, que venda su coche, pida un préstamo, consiga un segundo trabajo. No me importa cómo lo haga, pero voy a recuperar mi dinero. Mi madre me tocó el brazo. Cariño, quizás deberíamos no, dije firmemente. Ella tomó su decisión, ella lidia con las consecuencias. La hermana menor de Claire, Amanda, habló. Estás siendo cruel. Cometió un error. La gente comete errores. Algunos errores tienen consecuencias. Así son las consecuencias, y honestamente, cruel sería presentar cargos por fraude, lo cual podría hacer. El fraude de paternidad es ilegal en este estado. Eso los cayó a todos. ¿Lo sabe Zachary? Preguntó Michael en voz baja. Lo sabe. Le reenvié los resultados esta mañana. Su esposa solicitó el divorcio ayer. Claire sollozó más fuerte. Rachel la abrazó. Pero incluso ella parecía disgustada con su hija. Creo que deberíamos irnos, dijo Michael con rigidez. Esto ya es suficientemente humillante. Bien, respondí. Deberían sentirse humillados. Su hija destruyó 2 relaciones y creó un hijo que ninguno de los padres quería porque no pudo mantener su compromiso. Eso es culpa suya, no mía. Se fueron rápidamente. Mi familia se quedó. ¿Estás bien?, preguntó mi padre. Mejor que bien. Esquivé una bala del tamaño de Texas. Mi hermano me dio una palmada en el hombro. ¿Quieres que vayamos a cenar más tarde? ¿Para despejarte? Sí, eso estaría bien. En cuestión de horas, la noticia se extendió por todo nuestro círculo social como la pólvora por la hierba seca. Los amigos empezaron a tomar partido de inmediato. La mayoría se puso de mi lado una vez que conocieron los hechos, el mensaje de texto, la prueba de paternidad, toda la sórdida cronología. Algunas amigas de Claire intentaron defenderla al principio, llamándome cruel y desalmado por abandonarla en su momento de necesidad. Troy me envió capturas de pantalla de las discusiones en Facebook que ocurrían en grupos de amigos en común. La amiga de Claire, Jessica, publicó alguna tontería sobre que todo el mundo comete errores y que el amor verdadero significa perdón. Alguien respondió con, el amor verdadero no implica quedarse embarazada de tu ex 2 semanas antes de tu boda. Eso la cayó bastante rápido. Otra amiga, alguien que apenas conocía de la consulta dental de Claire, publicó una larga diatriba sobre cómo estaba castigando a un bebé inocente al negarme a involucrarme. Troy respondió antes de que yo pudiera, el bebé inocente tiene un padre biológico que puede dar un paso al frente. ¿Por qué debería este tipo criar al hijo de otro hombre porque la madre es una infiel? Esa publicación obtuvo 47 me gusta. La guerra en las redes sociales era agotadora de ver. Personas con las que no había hablado en años de repente me enviaban mensajes pidiendo mi versión de la historia. Envié la misma respuesta a todos, una captura de pantalla del mensaje de texto y una simple declaración de que la prueba de paternidad demostraba que el bebé no era mío. La mayoría de la gente dejó de hacer preguntas después de eso. Para el lunes, Claire había desactivado todas sus cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram, incluso su LinkedIn desaparecieron. No pudo soportarla reacción. Aparentemente, el Tribunal de la Opinión Pública había dictaminado y había sido declarada culpable. El martes por la mañana, recibí un cheque por correo de sus padres por $5.000. Se adjuntaba una nota escrita a mano. Es todo lo que podemos gestionar en este momento. El resto vendrá en pagos mensuales.
Lamentamos profundamente el comportamiento de nuestra hija, no te merecías esto, agradecí el gesto. Michael y Rachel siempre habían sido decentes conmigo, me habían acogido en su familia, me habían incluido en las fiestas, me habían tratado como a un futuro yerno, esto no podía ser fácil para ellos. Descubrir que su hija era capaz de este nivel de traición, deposité el cheque inmediatamente y redacté un acuerdo formal de plan de pagos. $400 mensuales durante 20 pagos para cubrir los $7.900 restantes, incluí disposiciones sobre cargos por mora, cálculos de intereses, todo legalmente vinculante. Lo envié por correo certificado que requería confirmación de firma, lo firmaron y devolvieron en 2 días, al menos entendían la responsabilidad, aunque su hija no. El miércoles, recibí un mensaje de texto de un número desconocido: soy Natalie, la esposa de Zachary, ex esposa ahora, gracias por exponer la verdad, solicité el divorcio ayer por la mañana. Quitándole todo, la casa, las cuentas de jubilación, su coche. Destruyó nuestro matrimonio de 5 años por una noche con su ex, me salvaste de desperdiciar más años con un infiel, espero que estés bien, respondí, ambos merecíamos algo mejor de lo que nos dieron, buena suerte con todo. Ella respondió con un emoji de pulgar hacia arriba y lo mismo para ti. Fue extraño tener esta conexión con alguien que solo había conocido una vez en las peores circunstancias posibles, pero ahora estábamos unidos por la traición compartida, 2 personas cuyas vidas habían sido implosionadas por la misma decisión egoísta. El jueves, me tomé la tarde libre en el trabajo y fui a una clínica para hacerme pruebas completas de ETS. Fue humillante sentarme en esa sala de espera, explicándole a la enfermera por qué necesitaba pruebas exhaustivas después de haber estado en lo que pensaba que era una relación monógama. ¿Cuántas parejas ha tenido en el último año?, preguntó, sin levantar la vista de su portapapeles. Pensaba que solo una, resulta que fueron al menos 2, entonces levantó la vista. Con simpatía en sus ojos, lo siento, vemos esto mucho, desafortunadamente, la prueba salió limpia 3 días después. 3. Pequeña misericordia en todo este desastre, al menos Clare no me había dejado ningún regalo de despedida permanente más allá del trauma emocional. Las semanas siguientes fueron un torbellino de tareas administrativas, finalizar las cancelaciones de proveedores, devolver los regalos de boda que habían llegado antes, eso fue particularmente deprimente. Tener que explicarle a mi tía por qué le devolvía el caro juego de cuchillos que nos había comprado, actualizar mi información de contacto de emergencia en el trabajo ya que Clare ya no era mi prometida, cambiar los beneficiarios de mi póliza de seguro de vida, quitar su nombre de mis cuentas de servicios públicos. Todas las tareas prácticas de desenredar una vida compartida. Empaqueté todo lo que había dejado en mi apartamento, ropa, artículos de tocador, esa cara herramienta para peinar el pelo que había insistido en que necesitaba, la pila de novelas románticas en su mesita de noche, incluso la botella a medio vaciar de su perfume que hacía que mi baño oliera a traición. Lo llevé todo a casa de sus padres un sábado cuando sabía que estaría en el trabajo. Michael abrió la puerta pareciendo mayor de lo que recordaba. Me aseguraré de que reciba esto, dijo en voz baja, y quiero que sepas que Rachel y yo la criamos mejor que esto. No sé qué pasó, qué estaba pensando, pero esta no es quien pensábamos que era. Lo aprecio, sé que esto tampoco es fácil para ustedes, es nuestra hija y la queremos, pero lo que te hizo a ti, a ambos, estuvo mal, imperdonable, realmente, negó con la cabeza. Lo peor es verla negarse a asumir la responsabilidad, sigue actuando como si fuera la víctima en todo esto. Como si la estuvieras castigando injustamente. Las consecuencias no son un castigo, son solo la realidad. Exactamente, me ayudó a llevar las cajas adentro. Eres un buen hombre, saldrás adelante. Clare, por otro lado, se interrumpió, pero lo entendí, ella había hecho su cama, ahora tenía que acostarse en ella, sola, embarazada, con un infiel que no quería saber nada de ella. Un mes después, me enteré por amigos en común que Clare y Zachary estaban tratando de arreglar los acuerdos de custodia. Ninguno quería una relación con el otro, pero ambos estaban atrapados con una conexión de 18 años, su divorcio le costó la casa, la mitad de sus ahorros de jubilación y aparentemente su dignidad. La familia de Clare no le hablaba mucho, demasiado avergonzados por toda la situación, había quemado demasiados puentes. Mientras tanto, empecé a reconstruir. Fui más al gimnasio, me reconecté con viejos amigos, me concentré en el trabajo. Obtuve un aumento después de conseguir una importante cuenta de cliente. Lentamente volví a armar las piezas de mi vida. Troy vino un sábado con comida para llevar. Entonces, ¿cómo te sientes? En serio, honestamente, aliviado. ¿Te imaginas si me hubiera casado con ella? Si me hubiera enterado más tarde, quizás después de que naciera el bebé, de que no era mío, eso habría sido nuclear. Al menos te enteraste pronto. Ese mensaje de texto me salvó la vida.
por estúpido que fuera que lo enviara, fue lo mejor que me ha pasado porque ahora soy libre y ella está atrapada viviendo con las consecuencias. Amén a eso. Vas a conocer a alguien mucho mejor, alguien que realmente te merezca, quizás, pero no tengo prisa, me voy a tomar mi tiempo, aprender de esto, asegurarme de no volver a ignorar las señales de alerta. 6 meses después, recibí el pago final de los padres de Claire, $12.900 en total, totalmente reembolsado. Deposité el cheque y no sentí nada, ni satisfacción, ni ira, solo cierre. Mi vida había cambiado por completo, un nuevo apartamento en el centro con una mejor vista. Empecé a salir de nuevo de manera casual, sin presión, había aprendido la lección sobre precipitarme en las cosas. Me encontré con Claire una vez en un Target, estaba visiblemente embarazada. Con aspecto agotado, nos miramos a los ojos a través del pasillo, abrió la boca como si quisiera decir algo, seguí caminando, no quedaba nada que decir. Me enteré por el boca a boca que Zachary estaba pagando la manutención, pero se negaba a involucrarse más allá del requisito legal mínimo. Su exesposa se volvió a casar con alguien mejor. Claire vivía con sus padres, trabajaba a tiempo parcial porque su embarazo le dificultaba los días completos, había quemado todos los puentes, tomado todas las decisiones equivocadas y ahora se enfrentaba a una vida de consecuencias. Mi familia ya no mencionaba su nombre, ese capítulo estaba cerrado, bajo llave y enterrado. Troy me preguntó una noche mientras comíamos pizza si me arrepentía de cómo había manejado todo. Ni por un segundo, dije, ese mensaje de texto fue el universo advirtiéndome, podría haberlo ignorado. Haberme casado con ella y haber pasado años criando al hijo de otro hombre antes de descubrir la verdad. En cambio, escuché a mi instinto y me alejé. ¿Crees que volverás a confiar en alguien? Sí, pero seré más inteligente al respecto. La confianza y la verificación no son opuestos, son socios. Hace 3 semanas, Claire me envió un mensaje desde un nuevo número. Lamento todo, espero que estés bien. Lo bloqueé sin responder. Algunas disculpas llegan demasiado tarde para importar.